Hoy tenemos el gusto que nos acompañe nuevamente la pastora y psicóloga Selene. Pastora, es un gusto y un placer tenerle aquí en el programa. Gracias, pastor. De veras estoy muy agradecida con usted por esta invitación y esperemos en Dios que pueda de ser de bendición. No, yo sé que sí, en el podcast anterior muchas personas nos estuvieron pidiendo una continuación sobre un tema que usted tocó muy en particular acerca de los hijos emperadores. Parece ser que es un tema que hay que tratar, hay que hablar de él. Y aún a veces creemos que en el cristianismo no suceden esas cosas, pero la realidad es que suceden. Entonces, qué importante es ver desde el punto de vista, obviamente, desde un punto de vista de la psicología, cosas que pueden estar afectando en la vida. Y al hablar de los hijos, estamos hablando de aquellos que conocen a Dios y de aquellos que no lo conocen, ¿sí? Y es importante. Entonces, hoy quisiéramos ampliar un poco, pastora, acerca del tema de los hijos emperadores. ¿Qué son los hijos emperadores? Bueno, es un término que la verdad tiene muy poco, no tiene mucho tiempo que se está dando este término hacia cierto tipo de niños. Y si bien es cierto, de hecho yo soy una de las personas psicólogas que no me gusta etiquetar a los niños, no me gusta etiquetarlos porque me he dado cuenta en el transcurso de mi trabajo como psicóloga que cuando uno etiqueta a los niños, pues uno mismo los está afectando, porque cuando dices es que tú eres un tonto, tú no sirves para nada, nosotros como padres los estamos etiquetando y de alguna o de otra manera pues estamos generando también que esos sean nuestros hijos. Pero como no me gusta etiquetarlos, pues he procurado mejor trabajar con los niños y decir, bueno, son niños que quizás están pasando por situaciones de conducta inadecuadas o inapropiadas, pero este término tiene poco de que se ha establecido en los niños, que de alguna manera se les llama niños tiranos o niños rey, es decir, que son niños donde quieren controlar absolutamente todo, como sea, y tratan de controlar a sus propios padres. Son niños donde no respetan autoridad, donde no siguen reglas, donde no aceptan la disciplina. Entonces, de alguna o de otra manera, no quieren ser corregidos. Entonces, se les llama también niños tiranos o niños rey, que donde son los que están mandando y ordenando, ¿sí? Ok, entonces, una de las características, o cuáles serían las características más notables en ese tipo de niños. Pues para empezar no aceptan autoridad, no la aceptan la autoridad, no siguen, reglas, no les gusta la disciplina, son niños que quieren controlarlo todo, son niños que no aceptan un no como respuesta y entonces empiezan de alguna o de otra manera pues a hacer sus berrinches, a hacer lo que quieren y también hay niños que llegan hasta el punto de la agresión hacia los padres. Okay. Entonces son algunas de las características que presentan este tipo de niños. ¿Se falla como padres para que ese tipo de niños surjan? Yo creo que todos, absolutamente todos como padres fallamos, porque no nacemos siendo padres. En la marcha, pues cuando nacen nuestros hijos uno va aprendiendo y tristemente pues se cometen muchas fallas, muchos errores. Pero yo creo que en estas situaciones a veces el error que se puede cometer es que no se les pone reglas a los niños, se les deja hacer absolutamente todo, no se les tiene lineamiento, no se les pone límites y a veces pueden existir varias causas por las cuales a veces los papás reaccionamos de esa manera. Puede ser porque a veces estamos muy ocupados, puede ser porque a veces no queremos que nuestros hijos nos estén molestando, ¿sí? O también resulta que hay papás que han querido darles absolutamente todo a los hijos. Dicen, bueno, yo carecí de esto, yo no tuve esto y yo le voy a dar todo a mis hijos. Y se afanan tanto por darle todo a sus hijos que se les olvida poner límites, o hacer un equilibrio y cuando nos damos cuenta, pues nuestros hijos ya están tomando el control de todo. No es que tengamos malos deseos con nuestros hijos, no es que seamos malos padres, es que no sabemos cómo hacerlo. Exactamente, yo creo que no es malo y todos aquellos que hemos sido padres, pues queremos darle todo a nuestros hijos, queremos darle lo mejor, queremos que lo que nosotros no tuvimos, ellos lo puedan tener. Entonces no es malo, no es malo. Yo creo que no es un error, no es una falla eso,
El problema es cuando no equilibramos con nuestros hijos las cosas en ponerles reglas, disciplina, límites, decirles, ¿sabes qué? Pues, por un ejemplo, que de repente es que quiero tal cosa, si son niños que quiero tal juguete o que quiero tal juego, o si son adolescentes o un poquito más grandes, es que quiero tales tenis de tal marca o tal ropa, esto y lo otro. Entonces, si nosotros no les ponemos límites, decir, sabes que esto sí, ahorita sí se puede, después no se puede, si desde pequeños les enseñamos a darles absolutamente todo y llega un punto donde no les limitamos, llegará ese momento donde nuestros hijos nos van a exigir. O sea, entonces llegan a exigirnos que ellos no van a aprender, o sea, o no van a saber un no. Entonces ahí es donde, ¿sabes qué? Yo quiero esto, yo sea como sea lo quiero y lo voy a tener. Entonces es ahí, no es malo el quererles dar, el problema es no enseñarles, ¿sí? Esos límites, y que cuando no hay, pues no sé. Pues no hay. Yo creo que a veces como padres, vamos a hablar como padres, nos gana el corazón, porque pensamos que por ejemplo, no sé, que nuestros hijos se levanten temprano para aprovechar el día, pensamos que ponerlos a trabajar desde temprana edad, exigirles un estudio. A veces el exigirles cosas aún para la propia vida, a veces nos gana el corazón de padres y bueno, déjalo que se duerma más tarde, déjalo que no haga esto. Entonces, esas pueden ser indicios de que estamos creando ese tipo de sentimiento, por decirlo de una manera, en el corazón de nuestros hijos. Sí, porque de repente cuando hacemos ese tipo de situaciones o actitudes, o tomamos ese tipo de actitudes con nuestros hijos, no les estamos enseñando responsabilidad, se las estamos quitando. Se las estamos quitando. Entonces, nuestros hijos, por ejemplo, ya cuando sean un poco más grandes, que si tienen que ir a la escuela, a facultad, a prepa, pues dicen, no, si dice no tengo ganas, y el papá dice, bueno, estaba pobrecito mi hijo, pues hay que se quede. Sí. Imagínense en un trabajo, cuando ya haya la responsabilidad de un trabajo, pues va a decir, no, pues hoy no voy. Y corre el riesgo de que en un momento determinado pues vengas de trabajo en trabajo en trabajo, porque nunca tuviste la responsabilidad o nunca tuviste esa responsabilidad de que dices, no, o sea, tengo que hacer esto, tengo que disciplinarme en esto y lo tengo que hacer. Entonces, si los papás le quitamos esa responsabilidad, pues llegará un momento donde ellos no van a aprender y donde ellos no van a poder salir adelante. Entonces, tenemos que, de alguna manera, que también ellos, yo sé que al comentar esto probablemente uno, ay, ¿cómo? O sea, yo he pensado que de repente nuestros hijos tienen que experimentar también en ellos mismos, de repente cuando tienen que esforzarse por obtener las cosas. Claro. Algo que yo me acuerdo mucho, y esto es una experiencia muy propia, cuando nuestros hijos empezaron a crecer, yo recuerdo cuando empezaron los famosos celulares y los juegos y todo eso, que de repente empiezan los niños, sale el mejor y yo quiero el mejor, y sale otro y quiero esto y quiero esto. Yo recuerdo que mi esposo desde chiquillo les empezó a enseñar a mis hijos, ¿sabes qué? Quiere el mejor juego, pues venda ese y compres el otro. Si le falta, nosotros le ponemos, pero primero venda ese. Y igual mismo, o sea, con los celulares. O sea, si quiere otro celular, vende ese celular y luego ya usted lo compra y si le falta, nosotros se lo ponemos. Entonces, de esa manera, nosotros empezamos a enseñarles que de alguna también ellos tenían que esforzarse, claro, por obtener las cosas, que no las iban a obtener así tan fácilmente. Entonces, pero sí creo que es a veces un error de nosotros como padres el que ellos no se esfuercen, el darles todo, el que lo obtengan todo. Entonces, de esa manera puede ser que estemos formando niños emperadores. Déjeme hacer una pregunta, a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero se me hace muy interesante. Ok, un niño fue formado, se formó en el corazón ser un emperador, tratar de dominar, controlar, que sus deseos se cumplan. Cuando sea un adolescente, un joven, cuando se case, ¿sigue siendo esa característica o se transforma en otras cosas? Sigue lo mismo. O sea, si no se le enseñó desde pequeño, si no se le enseñó esos límites, cuando crezca va a ser lo mismo. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos las situaciones de jóvenes que si no están de acuerdo con un trabajo, si no están de acuerdo con el jefe,
Si el jefe les dice que no, si, o sea, si su autoridad en el trabajo le dice no, no, no vas a obtener esto, esto no se puede hacer, o tienes que hacer esto, no están acostumbrados a que se les dé órdenes, no están acostumbrados a llevar ciertas reglas y disciplina o lineamientos. Entonces son jóvenes que a veces andan de trabajo en trabajo. Okay. De hecho, hoy yo he atendido a algunos jóvenes en este tiempo, en estas generaciones, que dicen, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que yo soportar? ¿Por qué tengo que aguantar? Aunque sea mi jefe. O sea, ¿por qué tengo que soportarlo? O sea, ¿por qué tengo que aguantar? Si yo a la hora que quiero me salgo y me voy a otro trabajo. Y hoy no es como los tiempos de antes de que, por ejemplo, uno cuando estaba buscando trabajo, uno procuraba, como se decía, pues hacer antigüedad. Sí, sí, sí. Los jóvenes de hoy no, dice, ¿por qué tengo que hacer antigüedad? O sea, ¿por qué tengo que soportar a mi jefe si hay cosas que no me van a gustar? ¿O por qué tengo que soportar esto en mi trabajo si a mí no me gusta? Entonces uno ve los antecedentes y dices, bueno, fueron niños que no se les puso límites, exactamente. Entonces sí se convierte después en una situación donde cuando son jóvenes o cuando son adultos empiezan a batallar un poquito en esa área. Pastora, y a ese síndrome, por decirle de una manera, se le van agregando más cosas en el transcurrir de la vida. Por ejemplo, está acostumbrado a que se haga su voluntad, pero puede transformarse en que después se le añada violencia, maltrato, situaciones como esas que por el deseo de tener el control surgen otras cosas en el corazón. Sí, de repente, por ejemplo, cuando inician con este tipo de síndrome, porque sí se le llama un síndrome, empiezan con berrinches, con pataletas, con no, gritos, amenazas y todo eso. Pero hay niños que pasan al siguiente nivel, que empiezan a golpear a los papás. Entonces, cuando un niño empieza a golpear a papá o mamá, desde mi punto de vista como psicóloga, dije, si ya no respeto a papá y a mamá, ya no respeto a nadie. Entonces, si empiezan golpes, agresiones, a mí me ha tocado ver hijos que bofetadas, cachetadas, empiezan a pegarle a los papás dándoles patadas y todo eso. Entonces, sí llega a otros niveles. Entonces, si no se le controla al niño, si no se le pone límites y no se le enseña que eso no debe de ser, sí puede llegar también. Yo creo que hoy estamos, no sé si ha visto las noticias de lo que está aconteciendo hoy en nuestra sociedad con nuestros adolescentes en las escuelas, en las secundarias. Estamos viendo, a mí me impacta mucho lo que estamos viendo, o sea, cómo se están yendo a los golpes, o sea, los adolescentes, cómo se están violentando tan fuerte unos a otros, o sea, aquí dices, ¿qué está pasando? Y no es juzgar a los papás, no es señalarlos, no es criticar, pero dice, bueno, ¿qué está sucediendo en casa para que los niños, adolescentes lleguen a ese punto? Claro. No hay límites en casa, o sea, o de repente encontramos papás pasivos, papás periféricos o papás ausentes que no están, o que encontramos papás que están tan emergidos en sus trabajos que de repente no pueden ellos atender a sus hijos y que tristemente los están educando unas terceras personas que probablemente puede ser la abuela o probablemente algún vecino, algún familiar, o a veces hay niños que desde pequeños están en guarderías, entonces no están siendo educados por papá, entonces papá y mamá no están, son papás ausentes, son papás periféricos, entonces ese tipo de situaciones lleva a que a veces los niños pues no tienen límites, no se les enseña, entonces de esa manera empiezan en las escuelas, en las secundarias, que es lo que estamos viendo ahorita, pues dices, pues yo puedo hacer lo que yo quiera y empiezan a golpes, de hecho hoy yo he tenido casos donde incluso hasta a los maestros les están violentando también, o sea, porque también nos encontramos con papás que dicen, mi hijo se tiene que defender y no, o sea, usted en la escuela con quien sea, que póngase con quien sea. Nos encontramos con ese tipo de situaciones. Sí. Eso me da pie a la pregunta que le quiero hacer, una pregunta un poquito complicada y si usted quiere me la contesta. ¿Por qué?
Yo creo que antes los maestros tenían una autoridad en las escuelas, que de pronto, bueno, en mis tiempos era más respetado a veces el maestro que el papá, porque era una figura de autoridad, donde uno llegaba con su papá, el maestro me regañó, me dijo esto, y la reacción de los papás, qué bueno, y si no se comporta también yo le voy a dar. Ese era el común de aquellos tiempos. Pastora, ahora que vemos que a los maestros y a muchas áreas se les quita esa autoridad, podemos pensar de cierta manera que fue un hijo emperador, alguien con ese síndrome que en su momento lo vivió, que ahora quiere subir y escalar para que toda autoridad pierda ese control que tenía sobre ciertas cosas. Pues no se puede decir que todo, o sea, Claro. que absolutamente todos los que están pasando por esta situación o que están teniendo este tipo de conductas sea eso. O sea, no, no, no. Yo creo más bien que a veces son conductas inadecuadas. Cuando los hijos no han aprendido en casa, o sea, que se le tiene que respetar a las autoridades, que se tiene que respetar, llámese como se llame la autoridad y sea quien sea. Porque sí, yo tuve casos en terapia donde los papás les enseñaban a sus hijos, ¿sabes qué? Defiéndete de todos allá afuera, de quien sea, o sea, para que no te dañen, para que no te golpeen a ti, defiéndete. El problema es cuando también se defendían de las autoridades. Entonces, de repente, cuando se le llamaba la atención, o sea, a un niño, ¿sabes qué? En la escuela y todo, el niño se está comportando de esta manera, mandaban llamar a los papás. Me tocó algunos casos donde incluso los papás iban y violentaban también a los maestros, o sea, delante del niño. ¿Por qué usted le está haciendo esto a mi hijo? ¿Por qué le está llamando la atención? ¿Por qué lo castigó? E incluso, como le digo, lo hacían delante del niño. Entonces, ¿qué sucede con el niño? Cuando ve que el papá está portándose de esa manera con el maestro, pues el niño pues agarra más poder. Claro. Empieza a decir, entonces si mi papá se le está poniendo, pues yo también puedo, ¿verdad? Entonces son cosas que yo creo que de alguna manera sí puede ser, sí se llega a transmitir. Mi trabajo se basa en que todo lo que hemos aprendido, o sea, se reproduce, todo lo que hemos aprendido. Entonces, cuando hay niños que están siendo de esta manera emperadores, de alguna manera también puede ser que haya papás que fueron también emperadores. Sí. ¿Cómo influye el ambiente o el entorno para que este síndrome aparezca, pastor? Pues más que nada en el ambiente familiar. Okay. En el ambiente familiar, en casa, tristemente, o sea, no hay un orden, no hay disciplina y tristemente a veces son familias afectadas, okay, dañadas, a veces carecen de muchas cosas y no hablo necesariamente o específicamente de carencias que sí se puede dar también. Ahora, hay personas que piensan que este tipo de situaciones se da en familias de bajos recursos, donde no hay una educación, pero no es así, se da en todos los niveles. Entonces, cuando yo hablo de carencias, no hablo específicamente de cuestiones materiales o económicas, es cuando no hay amor, cuando no hay afecto, cuando no hay respeto, cuando no hay cariño, cuando no hay comunicación en la familia, cuando los padres no se comunican con los hijos no se comunican con los padres. Tristemente, a veces no hay comunicación de los padres hacia los hijos porque a veces no hay ni siquiera comunicación entre los papás. Entonces, cuando se da ese tipo de carencias, que no hay orden, no hay respeto, no hay amor, no hay afecto, no hay cariño, no hay comunicación, o sea, cuando no hay nada de eso, pues estamos hablando de familias disfuncionales que están siendo afectadas y que de alguna manera es un ambiente donde probablemente pueda surgir un niño emperador. Ok. Usted hace rato mencionó padres periféricos. ¿Qué es? Los padres que andan nada más por las orillas. O sea, que por ejemplo, no toman realmente su responsabilidad como padres, por lo que sea. Puede ser porque no sepan, porque tienen un miedo, un temor a tener esa responsabilidad, o porque están muy ocupados, o están muy ocupados en sus trabajos, están muy ocupados con algunas otras cosas, o simplemente diríamos que se lavan las manos y dicen, o sea, yo no puedo con mi hijo. O sea, yo no puedo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A veces están enfrascados en otras cosas
¿sí? Que dicen, no, pues a veces se culpan el uno al otro, papá y mamá, y dice, ¿sabes qué? No es mi responsabilidad, tú eres la mamá, o a veces la mamá, no, es que tú eres el padre, ¿sabes qué? Tú encárgate de él. Me tocó también en otro caso una experiencia con unos pacientes, un matrimonio joven, donde tenían su hija, y la mamá todo el día pues tenía que estar en casa, no trabajaba, estaba en casa con su niña cuidándola, pero inmediatamente llegaba el papá, órale, ahí te, ahora es tu responsabilidad. Entonces, cuando surge eso en los papás de que sabes que es tuya, no es mía, o sea, tú eres el responsable, tú eres la responsable, no es mi responsabilidad. Entonces, estamos hablando de papás periféricos que no quieren tomar, ahora sí que el control de casa para tener una disciplina y un orden en casa. ¿Sí? ¿El niño emperador sabe con quién serlo o no? Porque a lo que usted decía ahorita, por ejemplo, de repente, ok, la mamá trabaja en casa, el papá trabaja en una empresa afuera, pero por lo regular llega el papá por las tardes y ahí va la bola de quejas. Pero solamente les damos las quejas para que él ponga la disciplina, cosa que yo no pude hacer. A esa va la pregunta. ¿Los hijos emperadores saben con quién comportarse así? ¿O no importa la autoridad? Llega un momento, un punto donde sí es en lo general. Okay. Sí llega, ya cuando estamos hablando de que ya está la situación grave, okay, fuerte, delicada, sí estamos hablando de que llega un punto donde ellos ya no discriminan, o sea quien sea. Okay. Pero sí se da el caso de que de repente hay niños que saben con quién. Por ejemplo, se da mucho también en familias donde si el papá sí tiene orden y sí pone disciplina, reglas y todo, y sabe controlar y manejar, o sea, y estoy hablando dentro de lo que es bien la palabra ordenar y manejar a sus hijos, pues va a haber hijos que no se van a portar de esa manera con papá. Sí, o sea, van a decir, no, pues con mamá, porque quizá mamá les ha dejado pasar absolutamente todo. Entonces dicen, no, mamá es la que, o sea, con ella sí porque no me regaña, no me disciplina, no me castiga, o de repente me dice que sí, me va a castigar y no lo cumple. Entonces dice, aquí sí puedo, con mamá sí puedo. Y cuando el papá sí es de alguna manera enérgico, si pone ese orden y esa disciplina, pues el niño no va a poder con él. Pero también puede ser a la inversa. Okay. A veces de repente, que también me tocó mucho en terapia, donde la mamá ponía reglas, donde la mamá ponía una disciplina. De hecho, hay muchas mujeres que llegaban conmigo, licenciada, ¿cómo le hago si yo en el día estoy con las reglas, estoy con el orden, estoy con la disciplina? Llega el papá y se descontrola todo, porque llega el papá y dice, ay, mi hijo, me tocó un caso donde le decían a un niño de 3 años, le decía el papá, tu mamá está loca, mi hijo, no le hagas caso, tú no estás castigado, tú no estás disciplinado, tú haz lo que quieras. Entonces, de esa manera, el niño sabía con quién portarse bien y con quién no portarse bien. Entonces, sí se dan los casos en ese. Entonces, eso me lleva a una pregunta. Entonces, ¿eso quiere decir que los hijos emperadores, como dice un dicho, a río revuelto ganancia de pescadores? Me refiero yo a que, a final de cuentas, si los papás están en desacuerdo, que genera un problema porque uno pone reglas y el otro dice que no, a final de cuentas el matrimonio termina discutiendo, peleando y el emperador gana. Exactamente, sí. De hecho, es algo que yo en terapia manejaba mucho con los papás. Cuando digo, si usted quiere tener orden, disciplina con sus hijos, los primeros que tenían que estar de acuerdo son los papás. Digo, antes de aplicar las reglas a los hijos, antes de decirles, ¿sabes? Que yo siempre les decía, tienen que sentarse con sus hijos en todas las edades, no importa, porque de repente hay papás que me decían, es que ¿a poco mi hijo de 2 años me va a entender? Le digo, sí, claro que sí. Desde pequeños entienden ellos de reglas, de orden, de disciplina. Entonces, aunque tenga 2 años, 3 años, tienen que sentarse juntos con ellos, con sus hijos, y enseñarles, estas son las reglas en casa, estas son las disciplinas, esto es lo que vamos a manejar, estos son los lineamientos, estos van a ser las recompensas si se cumplen con las reglas,
estos basan los castigos si no se cumplen con las reglas. Entonces yo les enseñaba mucho ese tipo de situaciones a los papás, que al final es lo que nosotros llamamos un manejo de conducta, o sea, para corregir conductas inadecuadas y todo eso, pero sí les dejaba claro a los papás, lo primero que tienen que hacer es ponerse ustedes de acuerdo. Sí, claro. Si ustedes como padres no se ponen de acuerdo, los hijos no van a cambiar, los hijos no se van a disciplinar, los hijos van a seguir presentando esas conductas inadecuadas. Entonces, los primeros que se tienen que poner de acuerdo en esas reglas son los papás. Y ustedes tienen que estar de acuerdo los dos en las reglas, tienen que estar de acuerdo en la recompensa, tienen que estar de acuerdo en la disciplina, porque si ustedes no están de acuerdo, pues ya perdieron como padres, sí, y los hijos no se van a disciplinar. Sí, y yo siento que la Biblia es un libro muy antiguo, pero que tiene mucha sabiduría. Proverbios, por ejemplo, dice, corrige a tu hijo y te amará. Exacto. Otra parte dice, corrige a tu hijo y será sabio. O sea, qué importante es entender que la corrección, no solo, a veces cuando hablamos de corrección la gente piensa en golpes, en maltratos, pero siento que no es así, es más, siento yo que la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de poder orientarlos, de poner límites, porque siempre, aún en la vida, tenemos que poner límites a todas las cosas. Y yo creo que cuando alguien no conoce los límites, siempre va a querer hacer todo a su manera de pensar, a su manera de ser, y no sabiendo que eso, a final de cuentas, trae un prejuicio a la propia vida. Sí. El no poner límites. Sí, yo creo que algo que también yo les enseño a los papás es, todo lo que usted le promete a su hijo, hay que cumplirlo. O sea, todo, si es una recompensa porque cumplió con los lineamientos, que cumplió con ese reglamento, esas reglas que están hechas en casa, tenemos que recompensarlo si nuestros hijos lo cumplieron. Pero si también no cumplieron con esos lineamientos y por ahí de repente se violan o se quebrantan algunas de las reglas que están en casa, si usted le dijo, va a haber una disciplina y va a haber algún castigo por esto, se tiene que cumplir, porque esa es otra parte cuando los papás no cumplen. Eso llega a afectar mucho también para que los hijos tengan una buena y sana conducta, porque de repente dice papá, o sea, te portaste mal, este es el castigo, y no lo cumplen, pues de alguna manera va a afectar. Los hijos siempre van a decir, que no pasa nada. Sí. Mis papás no me hacen nada, mi mamá no me hace nada, no me castiga, es mentira, entonces no. Entonces, como usted lo menciona ahorita, pastor, la Biblia nos enseña mucho sobre eso. No es malo corregir a nuestros hijos. De hecho, hace muchos años, tristemente, se empezó a cometer un error dentro de a lo mejor me voy a echar encima a muchos psicólogos, un error dentro de la psicología. La verdad, desde mi punto de vista, como psicóloga, creo que empezamos a cometer un error en decir que no se debería de corregir y disciplinar a los hijos por los derechos de los niños. Yo estoy totalmente de acuerdo con los derechos de los niños, yo estoy totalmente de acuerdo a que los niños se les debe de amar, de respetar, claro, que se tiene que también cuidar su corazón, sus emociones, pero creo que nos fuimos al otro extremo. Nos fuimos al otro extremo donde no, porque se trauma. Yo les pregunto a los papás de antes si hubo algún trauma. Ninguno. Cómo nos corregían nuestros padres, ¿verdad? La verdad es que no, o sea, no hubo ningún trauma. Entonces, tristemente llegó un punto donde la psicología empezó a decir, no porque se trauma, no porque se trauma. Entonces, y nos fuimos al otro extremo, donde llegamos a ser padres permisivos. Donde todo se le... Sí. No te puedo castigar porque te trauma. Entonces, venían los papás conmigo y me decían, a ver, licenciada, ¿le pego o no le pego? ¿Le hablo o no le hablo? ¿Qué es lo que...? Entonces, yo tuve papás que pegaban a sus hijos, que los corregían de esa manera, que les pegaban, que una palmada, que una cachetada, que el cinto, que esto, y eran niños con un comportamiento muy inadecuado, o sea, que no, llegaban papás, me decían, licenciada, ya me cansé de pegarle, ya me duele más a mí que a él, y no se corrige. Pero también tenía el caso de papás
que decían, es que nosotros nunca les hemos pegado, nomás nos sentamos con ellos, platicamos con ellos, les hablamos, y no entiende. Entonces llegaban los papás, ¿qué hago? ¿Lo corrijo o no lo corrijo? ¿Le pego o no le pego? ¿Hablo con él o no le? Entonces, ¿qué? Y yo les enseñaba a los papás, es la manera en cómo lo estamos haciendo nosotros como padres, porque no es el si le pego o no le pego, es cómo lo estoy haciendo. Porque hay papás que llegan a pegar a sus hijos, que le una cachetada, un cintarazo, ¿sí? Ya cuando los papás estaban, o sea, con todo, ahora sí como yo digo, con Hulk encima, y con toda la ira y el coraje, exactamente. Que al final de cuentas el niño sentía la ira, el coraje y no la corrección. Exactamente, entonces cuando los niños ven eso, pues menos van a corregir su conducta, porque empieza un odio, un coraje. Yo supe de un caso hace muchos años de unos niños gemelos que en aquel tiempo, que lo voy a contar, tenían 5 o 6 años. Hicieron algo muy malo, su papá los quiso corregir y lo primero que les dijeron ellos, si tú me haces algo, te denuncio. ¿Qué hizo el papá? Pero véalos ahora. Hoy son, lastimosamente, tienen una vida muy mala. Porque siento yo que el deseo de que nadie me controle está en uno. Ahora déjeme hacer la siguiente pregunta. Desde niño, desde muy niño, no sé, desde bebé, ¿se tiene ese deseo de querer que nadie me gobierne? ¿O cómo se da? ¿Cómo surge eso? Yo creo que se empieza a aprender, pastor. Se empieza a aprender. O sea, en el podcast anterior yo les comentaba que un bebé empieza a aprender, o sea, llorando para obtener las cosas. O sea, si llora, pues los papás inmediatamente, y más si es el primerizo, sí, claro. Estamos ahí, o sea, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Entonces le empezamos a dar todo. O sea, porque si está llorando porque a lo mejor está enfermo, porque está a lo mejor sucio, o porque a lo mejor tiene calor o tiene hambre y todo. Entonces, el niño desde ese momento empieza a aprender que llorando va a obtener las cosas. Entonces, ¿qué sucede cuando el niño va creciendo si nosotros como padres no le enseñamos que no siempre llorando va a obtener las cosas? El niño yo siempre he dicho que los niños son por ensayo y error. Sí, el niño se empiezan a aprender y son muy listos los niños desde chiquitos, desde bebés. Ellos se aprenden de esa manera y dicen, ok, ya aprendí que con llorar obtengo las cosas. Pero si el niño tiene 1 año, 2 años y sigue llorando para obtener las cosas, entonces el niño está aprendiendo que es la única manera en que se le va a dar todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo les decía a las mamás, enséñenle que no siempre con llorar va a obtener las cosas. De repente les decía a algunos, ¿sabe qué? Dígale, no, mijito, espérame, ahorita te doy esto. Porque hay mamás que me decían, pastor, licenciada, y si sigue haciendo berrinches, yo le decía, le va a ayudar porque va a ayudar a sus pulmones. O sea, si grita, si llora, va a ayudar a sus pulmones a que sus pulmones se fortalezcan. Le digo, no pasa nada. O sea, no pasa nada que el niño siga llorando, haciendo berrinches. Le digo, sí, cuide que no se golpee. Porque sí hay niños que llegaban a veces hasta golpearse. Ya cuando te está golpeando, pues sí haga algo, ¿verdad? Pero si está pataleando, si se estira al piso, si está haciendo berrinches y todo, y no se está afectando y haciendo daño, déjelo, se le va a pasar. Entonces, que el niño aprenda que no es de esa manera que va a obtener siempre las cosas. Que sepa él que hay maneras, o sea, ya sobre todo cuando empiezan a hablar, que digan, no, ¿sabes qué, mami? O sea, papi, dame esto. Y ya que el niño desde ese momento empiece a aprender también que puede ser un sí o que puede ser un no. Entonces, si se le dice que no y hace berrinches y coraje y todo eso, hay que enseñarle al niño que va a haber momentos en que sí va a poder obtener las cosas y otros momentos que no. Por ejemplo, yo tuve otro caso de una niña que la niña era primeriza, era la primera por ambos lados, tanto por papá y mamá. Era la primer nieta por ambas familias, las dos familias eran familias muy bien acomodadas, económicamente tenían todo. Entonces, imagínense la primer niña por ambas familias. Y no solo eso, sino que era de los hijos primogénitos, de los mayores. Entonces, todo estaba así como que, o sea, de los hijos primogénitos, la primer nieta, con buena economía, buen estatus
nivel social y todo. Entonces, pues todo se le dio a la niña, absolutamente se le daba todo, todo. No había un no ni por parte de los padres, no había un no ni por parte de los abuelos, ni paternos, ni maternos, ni por los tíos, ni por nadie. Entonces, a los 2, 3 años que ya nació la niña, tenía los 2, 3 años, nace otro hermanito, ya otro bebé en casa de las familias. Y entonces a la niña a los 3 años se le empieza a decir ya no a las cosas. Y a los 4 años se le empieza a prohibir, ya no, mijita, no vas a tener, no quiero esto, no, esto no, esto no, esto no. Y es increíble, pastor, y no sé si me lo vaya a creer, pero fue un caso que yo tuve. La niña a los 4 años empieza a convulsionar. Empezó a convulsionar, empezó a convulsionar, empezó a convulsionar. Los papás, los abuelos, todos empezaron a preocupar qué estaba pasando con la niña. Resulta que la llevan, o sea, a los mejores médicos de aquí de Nuevo León, la llevan, la checan y pues que no tiene nada. Y como tenían el dinero y la economía para poder, o sea, llevarla a los mejores doctores y clínicas, hospitales, van a México y en México le hacen todos los estudios habidos por haber y la niña no tenía nada. Y los papás están angustiados porque la niña seguía presentando esas convulsiones y seguía con las convulsiones, seguía con las convulsiones. Resulta que la llevan a Estados Unidos y en Estados Unidos los ven los mejores especialistas en Houston y le dicen es que la niña no tiene, ya le hicimos todos los estudios. Y uno de los neurólogos le dice a los papás, ¿saben qué? Regrésense a México. Y les voy a sugerir algo, vayan con un psicólogo, lleven a la niña con... Los papás, ¿cómo que con un... ¿Por qué? Que no sé qué. Llévenlo con un psicólogo. Y les dice, ya no estén gastando. La niña no tiene absolutamente nada. Llévenlo con un psicólogo. Entonces, no lo atendí yo luego a la niña, yo la vi un poquito después, pero me platican toda la historia de la niña. Resulta que ya después nos dimos cuenta que la niña convulsionaba cuando se le decía que no. La niña convulsionaba cuando se le decía que no y que no. Entonces ahí fue donde se tuvo que educar a los papás a que enseñaran a la niña. Entonces, porque decían los doctores, sí estaba en tratamiento y todo, médico, pero dice, pues es que no le encontramos nada a la niña. Entonces, cuando a los papás se les enseña eso y se empiezan a educar y empieza también a los abuelos, claro. Se tuvo que hablar con toda la familia para que enseñaran a la niña a que aceptara un no. Ya cuando ya a los 6, 7 años la niña, pues gracias a Dios empezó un poquito ya a componerse, ya no convulsionaba tanto, pero la niña tuvo que aprender a un no y que no era la manera de demostrar, o sea, es que yo lo quiero. Su frustración por el no. Exactamente. Entonces, de esos casos e historias le puedo platicar algunas. Y son situaciones donde de repente, como padres, pues tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Claro. Porque sí llega a haber después una frustración en ellos, cuando no les enseñamos desde pequeños. Entonces, tenemos que enseñarles desde pequeños a que va a haber momentos que sí, va a haber momentos que no. Entonces, y también tenemos que entender como padres que tenemos que corregirlos y de una manera buena y sana, claro, dentro de lo que es, porque si no también vamos a formar hijos, claro, que no solamente, ahora sí que emperadores, tiranos, después como padres podemos estar llorando, podemos llorar. ¿Qué tan sano es? Bueno, no creo que sea sano, pero por lo general, cuando nuestros hijos hacen un berrinche en un centro comercial, que se tiran, gritan, patalean, uno por lo general se ríe. Cuando los hijos nos contestan, estoy hablando de niños pequeños, por lo general nos da risa. ¿Qué tan sabio, qué tan no sabio, qué tan prudente, qué tan imprudente es reírnos bajo esas circunstancias? No es nada sano, nada, 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 nada. De hecho, es algo que también se comete ese error como papás por ejemplo, cuando antes del año. Sí. Antes del año hay bebés que les dan a los papás, les dan y los papás se ríen. Cuando yo me he dado cuenta de esas situaciones, yo sí le he dicho a algunos papás, digo, no te rías y no lo permitas. Entonces, ¿por qué? Porque el niño va a aprender, lo puedo hacer. Mi papá no me dice nada, no me corrigen, se ríe,
le gusta. Entonces, no, eso se tiene que también, aunque sea jugando, yo siempre también algo que he enseñado a los papás, a no jugar con sus hijos de esa manera, que luchitas, que golpes, que esto, porque yo sí le digo a los papás, el día que usted no esté, o sea, de un buen carácter, que no esté de buen humor, y que el niño tampoco, y que el niño le dé y usted no esté de buen humor, a él le encargo cómo va a reaccionar. Entonces sí tenemos que tener cuidado y enseñarle a nuestros, aunque están jugando, ¿sí? Decirles, no, eso no se hace. Porque yo lo viví, yo llevo 28 años con mi consultorio, muchos niños que de pequeños los papás permitieron eso, que de pequeños se reían de esas situaciones, o cuando el niño de repente les tiraba los cabellos a la mamá, o cuando le tiraban las cosas, que se empezaban a reír. Yo decía, no, o sea, el niño está aprendiendo que es una gracia, sí, y que lo puede hacer y que no pasa nada. No, porque cuando esté más grande va a decir, no, pues es que yo lo hacía y no me decías nada y no me corregías. De hecho, yo tuve muchos adolescentes que cuando llegaban conmigo a terapia me decían, es que mis papás están locos. Y yo, a ver, dime por qué tus papás están locos. Porque ni ellos entienden. Porque de repente hago cosas y me corrigen y sigo haciendo las mismas cosas y hay días que no me corrigen. A veces me dicen que sí, a veces me dicen que no, a veces me castigan y a veces no me castigan. Entonces, ni ellos saben cómo corregirme, ni ellos saben cómo educarme. Entonces, ese tipo de padres es cuando desde pequeños, o sea, desde pequeños permitieron que sus hijos hicieran ese tipo de cosas, donde no les corregían esas situaciones. Entonces, yo sí les he dicho, papá, ¿sabe qué? Aunque sea menos de un año, que tenga 1 año, 2 años, 3 años, usted dígale no, o sea, no, y menos se ría. O sea, no dígale, ¿sabes qué? No, mijo, esto, no se hace esto, no. Y esto, o sea, ¿por qué? Porque después empiezan a generalizarlo también los niños. Claro. De repente también me daba cuenta que no solamente lo hacían con los papás, lo hacían con los abuelos, lo hacían con los tíos, lo hacían con los primitos, y entonces el detalle es que cuando van creciendo y empiezan también con ese tipo de situaciones, no tienen límites, pues, o sea, no tienen límites, o sea, sí tenemos que cuidar ese tipo de situaciones y no permitirlas. ¿Qué tan cierto es que los abuelos son como que más dados a permitir esa actitud? Yo creo que porque no tienen ya la responsabilidad como padres, porque ya pasaron esa etapa, o sea, ya están descansando de esa etapa de que era mi responsabilidad como papás, o sea, educarlos, sacarlos adelante, la economía y todo eso, y ya los papás cuando llegan a esa etapa de ser abuelos ya no tienen esa responsabilidad, y ya ahora lo que van a hacer con sus nietos es disfrutarlo, ya no están con el estrés ni con la presión de que son mis hijos, no, ahora están en una etapa donde no es su responsabilidad, tienen que disfrutarlos. Entonces, tristemente, hay abuelos que sí permiten eso, y es un problema también a veces para los papás. Claro. Se convierte en un problema porque de repente, o sea, hay papás que sí quieren corregir, hay papás que no les permiten ciertas cosas, hay papás que sí tienen reglas, que sí tienen límites, que sí disciplinan y todo eso, que corrigen, pero llegan a casa de los abuelos y se descontrola todo. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, llegaba a visitar a mi mamá y mi mamá era de ese tipo de personas. Yo los iba a corregir y no. Mientras estés en mi casa, tú no haces nada. Entonces era complicado porque pues, se están haciendo algo que no deben. ¿Me explico? Entonces la abuela era como esa protección de déjalos que hagan lo que quieran, pero pues lo que yo entendía es que pues para mí se iba a convertir en un problema, sí, ¿verdad? Exactamente. Ahí es donde yo le digo a los papás 2 cosas. O hablan con sus papás, o sea, con los abuelos, a decir, ¿sabes qué, papá? Por favor, ayúdame con esto. O sea, porque yo en casa estoy corrigiendo esto y si tú lo permites, pues estamos mandando dobles mensajes a los hijos. Y cuando se les manda dobles mensajes, creamos hijos, pues a lo mejor específicamente emperadores, pero sí hijos con conductas inadecuadas. Entonces se les está enviando dobles mensajes. Entonces sí tenemos que pedir a veces el apoyo de los abuelos para que nos ayuden de esa manera. Sabes que yo en casa estoy corrigiendo esto, no le estoy permitiendo esto. Ayúdame por favor tú en casa, o sea, cuando estén contigo. Entonces hay abuelos que
sí lo entienden, hay abuelos que no. Entonces, cuando ya hay abuelos que no lo entienden, dicen, no, mijo, aquí puede hacer lo que quiera, allá en tu casa que tú lo corriges. Cuando hay de esa, entonces, ¿qué es la segunda opción? Yo les doy a los papás, bueno, hablen con sus hijos. Hablen con sus hijos y sí, dejarles bien claro a sus hijos, sabes que, bueno, en casa de tus abuelos es casa de tus abuelos. Y tú ahí quizá puedes hacer lo que tú quieras. Pero acá, no. En casa conmigo, acá tú no puedes hacer esto. Si tus abuelos te lo permiten, bueno. Pero tú sabes y tienes bien claro que esto no se puede. Entonces, de esa manera les vamos enseñando a nuestros hijos. Y, por ejemplo, ya hay papás que yo les digo, y cuando ustedes están en casa de los abuelos y que están ustedes ahí, que están los abuelos, sí también decirles, y cuando estoy yo, no lo hagas, porque yo sí te voy a corregir, ¿sí? O sea, si cuando no estoy yo, no estoy, pero cuando estoy yo y estoy con tus abuelos, no lo hagas. Y también tenemos que enseñarles a que respeten a los abuelos. Sí, yo me acuerdo también un caso también muy personal. Llegó una etapa de nuestros niños cuando estaban chiquitos, que por situaciones también económicas y que no nos entregaban nuestra casa y todo eso, vivimos un año, no recuerdo, en casa de mis papás. Entonces, en casa de mis papás es de doble piso, nosotros estábamos en planta baja, mis papás vivían en la planta alta, y entonces pasó algo con uno de mis hijos bien chistoso, que no nos reímos en el momento, pues nos reíamos después, pero resulta, ahora sí como dice de repente ahí nuestro pastor, para no quemar quién es de nuestros hijos, de repente empezó a hacer una rabieta, empezó a hacer berrinches por algo que a mi esposo no le quería dar y todo. Entonces le empezó a mi esposo a disciplinar y a castigar y le empecé a corregir, lo empezó a corregir y le dice, no, es que no, mijo, aquí esto y esto y esto y esto no. Entonces de repente se va, es mi hijo, él sabe que conoce esta historia, dice que de repente se agarra, se va y se empieza a subir por las escaleras, se sube a las escaleras y le habla a mi esposo y le dice, ven, papá acá, ¿a dónde vas? Y dice, voy con mis abuelitos, porque tú mandas aquí abajo y mis abuelos mandan allá arriba. En el momento, yo nada más nos quedamos así, o sea, no nos reímos. Hasta ya mi esposo, pues bueno, lo dejó que se fuera y todo. No, ya nos empezamos a reír, porque mi hijo yo creo que tenía menos de 3 años, o sea, menos de 3 años. Sí. Dicen, ya me voy para arriba, porque tú mandas aquí, pero mis abuelos mandan allá arriba. Nosotros les habíamos enseñado esa parte de que cuando nosotros estuviéramos y que si sus abuelos les permitían hacer lo que quisieran, pero que si estábamos nosotros, no, y que nosotros en casa no les íbamos a permitir eso. Entonces sí tenemos que enseñarle a nuestros hijos, pastor, esa parte. Y sobre todo, si se puede hablar con los abuelos, qué bueno, porque hay abuelos que definitivamente no se puede. Y yo le digo, bueno, pues dejen que disfruten esa etapa como abuelos, pero sí siempre y cuando los hijos no sean groseros con ellos, que los respeten, no sé, todo, ¿sí? Pastora, a un niño emperador que va creciendo, ¿cómo le afecta el entorno? Es decir, la relación con los amigos, familiares, escuelas, trabajo. ¿Cómo les puede llegar a afectar ese síndrome que han creado en su vida? ¿Cómo les puede afectar? Muchísimo. Les afecta muchísimo en este aspecto de que después no son bien recibidos en ninguna parte. ¿Es difícil tener amistades así? Me refiero yo, ¿es difícil que ese niño emperador o esa persona conserve amistades, conserve trabajos, conserve noviazgos, conserve inclusive matrimonio? O sea, es... Si no se corrige, sí, pastor, porque llega un punto donde, como le mencioné hace un momento, empiezan a generalizar esa falta de sujeción y empiezan a violentar a todo mundo, no tienen límites y se ponen con cualquier persona. Entonces, si no se corrigen, sí llega un punto, porque, por ejemplo, cuando son niños, me ha tocado casos, de hecho, ahorita tengo un caso que ya lo expulsaron al niño de la escuela, porque ni los maestros ni los alumnos, o sea, golpeaba a los alumnos, hasta los maestros era grosero con los maestros. Entonces, ¿qué sucede con ese tipo de niños? Pues los expulsan de la escuela, del kinder.
cuando no se corrige y se llega así hasta secundaria, pues es lo que estamos viendo ahorita. Sí, claro. Y tristemente también se expulsa. Entonces se expulsa incluso a veces hasta si llegasen a prepa y facultad, igual, y a un trabajo pues de la misma manera, porque son personas que llegan a estar violentando a todo mundo. Entonces si no hay una corrección a tiempo, pues sí afecta mucho ya en sus relaciones sociales, claro. Porque en ningún lugar van a ser bien aceptados. Entonces sí se tiene que trabajar con ese tipo de niños. Ok. Pastora, yo creo que es una bendición y sin duda lo es para su congregación de la Fe Santa Catarina tener una pastora psicóloga. Yo creo que es una bendición de veras que los congregantes pueden saber que la pastora aplica sus conocimientos de una forma bíblica y que puede ayudar a infinidad de personas. Pero yo quiero que usted me dé un consejo, y a todos los que nos están viendo, pero sobre todo le estoy hablando como pastor, porque en las iglesias pues nos llega de todo. Inclusive nos pueden llegar hijos ya formados, emperadores. Como pastores, ¿cómo podemos enfrentarlos? Porque de repente llegar y decirle a un papá, llévelo con un psicólogo. No, pues si luego de aquí me vienen a enseñar cosas espirituales, ¿cómo se pone a decirme? O hay personas que todavía satanizan la psicología, hay personas que no creen que sus hijos tengan que ser atendidos. ¿Cómo un pastor puede manejar eso? Digo, aprovechando que usted es psicóloga, pero también es pastora. Yo creo que aquí, pastor, sí tenemos que pedirle primero mucho discernimiento al Señor. Aún con mi trabajo como psicóloga, aún en esto y más ahorita en este tiempo como pastora, sí. Ha habido casos donde yo sí le he tenido que decir al Señor, Señor, dame por favor discernimiento para no cometer un error. Yo desde niña que estoy en la iglesia, tristemente se cometieron muchos errores en la iglesia cristiana donde se satanizaba sí. Todo. Tristemente hay muchos, yo me acuerdo en mi adolescencia o siendo joven o niña, que en aquellos años cualquier persona que estaba en depresión tenía un demonio, sí. Cualquier persona que estaba triste tenía un demonio, cualquier persona que estaba estresada tenía un demonio y se estaba reprendiendo a todo el mundo, ¿sí? Se reprendía, es que tiene un chamuco, está endemoniado y todo eso. Entonces se cometieron muchos errores en esa parte y tristemente perdimos mucha gente en el Evangelio por esas situaciones porque se lastimaron, porque se hirieron, incluso muchos casos donde a lo mejor personas a nivel neurológico estaban pasando por situaciones de enfermedad, en casos de salud mental y todo eso. Si me permite solamente añadir algo más a lo que usted está diciendo, porque eso lo viví y ahorita se lo comento. Antes si vas a consultarte con un doctor, es que no tienes fe. Exacto, o sea, la verdad fue algo muy fuerte sí. en ese tiempo, pastor, de sí. Que sí, o sea, decían, si te deprimías es que estás en pecado. Si te entristecías es que estás en pecado. ¿Dónde tienes a Dios en tu vida? Sí, claro. Es que algo hiciste mal, por eso estás así. Y todo se satanizaba. Entonces, tristemente se cometieron esos errores y empezaban a orar por la persona. Yo recuerdo un caso de una amiga de hace muchos años, de soltera, que empezaron a orar porque ella estaba pasando. Ella había rompido con su novio. Y empezó una situación en ella difícil emocionalmente, una tristeza, que no quería comer, no quería salir, no nada. Entonces le dicen en ese tiempo a su pastora, y su pastora empieza a orar por ella y empieza a reprender, es que tiene un demonio, y empieza, espíritu, o sea, empezó tanto a orar por ella que llegó un punto donde ella le decía, es que yo no tengo nada, es que yo no tengo nada, es que no es un demonio, y sí, cállate demonio, o sea, sí, cállate demonio, no, es que soy yo, no tengo nada. Esa amiga mía tristemente se perdió. O sea, es fecha que sigue en el mundo, ¿sí? Entonces se cometieron muchos abusos de esos, muchos abusos. Entonces, hoy que gracias a Dios ya está un poquito más en esto, en una apertura en la iglesia cristiana de cuidar nuestra salud mental, pero aún así, pastor, y yo le digo por experiencia, aún como pastora, tenemos que tener el cuidado y el discernimiento de decir, Señor, dame sabiduría. Y yo le digo, Señor, dime por favor, Señor, ayúdame si esta parte es emocional o si esta parte es espiritual. Entonces yo sí, algo que, por ejemplo,
Con las maestras de niños. Ahorita con las maestras de niños, precisamente hace unos días tuve una junta con ellas y yo doy gracias a Dios porque nos están llegando muchísimos niños. Pero muchos de esos niños son niños que vienen quizá maltratados, sí, claro, afectados, sí, dañados. Yo sí les dije, por favor, lo primero que no quiero que satanicen nada. Tampoco digan, es que está el niño endemoniado, o es que es espiritual. Primero, le digo, ni yo como psicóloga en el primer momento puedo hacer una evaluación y dar un diagnóstico, porque estaría faltando a mi ética profesional, que en la primera sesión o solamente en una mirada diga, tiene, sí, claro, esto. Sí, sí. No, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar qué está pasando, qué está sucediendo. Entonces, en mi caso yo digo, bueno, Señor, ayúdame, dime si esto es emocional o espiritual. Entonces, ¿qué hago? Pues lo primero que tengo, yo como soy psicóloga, pues a veces cito, o sea, a las personas en una consejería, y en esa consejería pues yo ya voy evaluando si es emocional, si es espiritual, incluso, pastor, hasta si es físico. Sí, claro. O sea, porque uno tiene que definir bien eso, si es una cuestión física, porque la cuestión física pues también nos trae situaciones en la conducta, cambios de conducta, sí, cambios de carácter y todo eso. Entonces tenemos que definir esas tres cosas, o sea, si no es físico, pues hay que ver si es emocional, si no es emocional, espiritual. Entonces, pero claro, eso pues lo hago yo por la cuestión de mi trabajo, sí, sí, pero en este caso, pastor, yo sí le aconsejo a los pastores tener mucho cuidado, porque sí perdimos mucha gente, claro, por esa situación, sí, sí, y creo que ya en este tiempo que tengo como psicóloga y como cristiana, yo me he dado cuenta que es una herramienta también que Dios nos ha dado, sí, claro, o sea, que podemos hoy aprovecharla, sí, que si hay alguna, o sea, yo digo, si alguien se enferma, ¿qué le decimos a una persona? Por ejemplo, si oramos por ella, una persona que de repente le diagnostican cáncer, vamos a orar por ella y siempre vamos a estar clamando hasta el último momento, claro, que Dios haga un milagro, pero no le podemos decir, oye, no te atiendas, claro, quítate el medicamento, o deja de tomar esto, no estás confiando en Dios, sí, porque correríamos un riesgo, claro, como pastores. Sí, sí. Entonces, bueno, si en la parte física hacemos eso, ¿por qué no hacerlo en la parte emocional? Sí, yo les digo porque tristemente mi mamá falleció de un derrame, de varios derrames, un derrame masivo, porque no se tomaba las pastillas de la alta presión. Porque mi mamá decía, yo tengo un médico. Y obviamente, digo, no lo negamos, Dios puede hacer cualquier cosa. Y mi mamá nunca se tomaba las pastillas porque decía que para ella era desconfiar de la oración, porque ella era una mujer de oración. Decía, no, es que yo desconfío, es como desconfiar de la oración que yo le hago a mi Dios. No se tomó las pastillas, un día obviamente la presión se le subió, se le reventaron muchas venas porque fue algo masivo, y a los 2, 3 días partió. Y yo a veces pienso, se pudo haber evitado. Me explico, pero es sí, yo aprendí de esa manera. sí, y uno dice, caray, como usted dijo, como usted dice, no sabemos cuántos perdimos, porque igual yo creo que no se hacía con una mala intención, pero sí con una falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento trae prejuicios a la vida, ¿sí? Y yo creo que es necesario que también en la iglesia estemos preparados. Yo siempre he creído que en la iglesia tenemos que estar preparados para todo lo que podamos o tengamos que enfrentar. Y no solamente, como usted lo dice, sino verlo desde un punto de vista espiritual. Puede ser algo físico, algo neurológico. Hace años tuvimos un caso en la iglesia de una persona que de repente se descontroló. Y obviamente todos no, pues son demonios, y reprende y ayuna y ora. Pero resulta que no, que cuando ya la muchacha fue a consultarse, a ella dejó de producir un líquido el cerebro que hacía que se descontrolara. ¿Qué pasó? La medicaron y todo volvió a la normalidad. Entonces, a veces tenemos ese grave problema en las iglesias. Sí, yo creo que sí es muy importante evaluar eso, pastor. Antes ahora sí, de que criticar, juzgar, señalar o satanizar, sí tenemos que ver qué está pasando en la persona. Sí. Antes de dar un diagnóstico o de dar ahora sí que algunos dicen, ¿sabes qué es esto? No tenemos que pedirle a Dios esa parte, pastor. Sí, un niño emperador a un largo plazo en la vida,
¿Qué problema puede haber entre papá e hijo? ¿Puede haber una ruptura? ¿Puede haber una separación, un deseo de no quiero saber nada, ni del hijo, del padre o del padre sobre los hijos? ¿Puede haber eso, pastora? Sí, yo creo que sí llega un punto donde sabe que el hijo, ¿sabes qué? Me voy. No quiero saber nada, o sea, quiero vivir mi vida, quiero hacer lo que yo crea. Y el detalle es que también cuando los papás reaccionan y dicen, ok, tengo que enseñar a mi hijo, a veces reaccionan ya cuando están en la adolescencia o siendo jóvenes, y es en el momento que los papás quieren poner reglas y disciplinar, y los hijos ya no quieren. Dijo, oye, no, y se van. Pero también se puede dar el caso que el papá diga, ya no quiero nada. Ah, sí, sí, sí. Ya no quiero nada contigo. Sí, sí, sí se da. Sí hay casos donde el papá sabe que incluso, vete. Sabes que ya no te quiero aquí en casa, vete. O sea, si no vas a aceptar lo que yo te estoy diciendo o si me estás violentando, sabes que vete. O sea, vete. Entonces, yo creo que aquí siempre uno, y más nosotros como pastores, vamos a tratar, pastor, de siempre hacer, de cuidar la persona y de que la persona se sane en todos los aspectos, de que la persona de alguna manera pueda estar bien. Entonces, pero sí llega un punto donde ya es decisión. Yo siempre he dicho, o sea, ni Dios, o sea, quiere las cosas a fuerzas. O sea, Dios, como un Dios caballeroso, Él nos respeta nuestra voluntad y nuestro libre albedrío. Entonces, ni Dios forza a nadie, pues nosotros tampoco. Ya entra la decisión de las personas. Pero hasta donde nosotros podamos, pues rescatarlos, pues incluso como padres y todo, pues lo podemos hacer. Pero si ya la persona no quiere, si el hijo no quiere, yo sí le he tenido que decirle a los papás, suéltelo, suéltelo. Y vamos a esperar en Dios y confiar en Dios que llegue un punto donde reaccione. Ahora sí que como el hijo pródigo vuelva en sí y regrese a casa. Pero sí hay momentos y a veces, pastor, es sano soltarlos. O sea, a veces es sano que se vaya de casa. Sí, a veces es sano porque el hijo allá afuera se va a dar cuenta, sí, de lo que tenía en casa. Claro. Que allá afuera ahora va a tener que resolvérselas él mismo para poder sacar su vida adelante. Si en casa tenía todo, ahora tiene que enfrentar en la vida y sacar adelante su propia vida. Y hay hijos que dicen, no, mejor me regreso a casa. Entonces yo cuando, porque me ha pasado papás que me dicen, licenciada, ¿y si quiere regresar a casa, lo acepto? Le dije, bueno, sí, pero ahora sí bajo sus reglas. Ahora sí le sabes que, mijo, están las puertas abiertas, tú puedes estar aquí, es tu casa, pero aquí están si tú aceptas esto, pues adelante, bienvenido. La cultura, la sociedad, la nueva manera de vida, porque hay que aceptar que es una nueva manera de vida, ¿influyen para desarrollar estos comportamientos, pastor? Yo creo que sí ha sido todo, pastor, todo. Vivimos en una sociedad que tristemente nos echamos culpa unos a otros. Sí. Por ejemplo, yo le digo, yo cuando tengo en terapia, en los conflictos, por ejemplo, cuando atendía matrimonios, ¿qué hace el matrimonio? El hombre culpa a la mujer al hombre. ¿Qué hacen cuando tengo los hijos culpan a los papás? Que tengo a los papás culpan a los hijos. Nosotros en el trabajo, si un empleado no está bien o le está afectando, los empleados culpan a los jefes. Los jefes, nosotros como sociedad, ¿a quién culpamos de cómo las cosas que están pasando? A nuestro gobierno y el gobierno a la sociedad. Entonces yo creo que es todo, pastor. Yo creo que somos un equipo donde si todos trabajáramos, o sea, donde, por ejemplo, cuando yo trabajaba con niños, yo les decía a los papás, si usted va a trabajar conmigo, yo lo atiendo. Porque de repente había papás que me decían, ahí arréglelo a ver qué sucede, es el que está mal y compóngalo. Yo decía, no, este es un equipo de trabajo. Entonces, ¿qué decía? Yo le decía a los papás, ¿sabes qué? Necesito que trabajemos en equipo. Ustedes como padres, yo como psicóloga, y si tenemos que incluir, porque muchas veces me tocó incluir el colegio, la escuela, yo iba a la escuela. Yo tuve que ir en algunas ocasiones de ciertos alumnos, ciertos de mis pacientes que estaban presentando problemas de conducta, problemas de aprendizaje, o sea, problemas emocionales, de autoestima. A veces tenía que ir hasta con las maestras a hablar y les decía, maestra, necesito su apoyo.
estoy trabajando con este niño, o sea, en terapia estoy trabajando con esto y esto, en casa están trabajando con esto, yo necesito que usted me apoye aquí en la escuela trabajando con esto. Y gracias a Dios en ese aspecto, siempre que me tocó ir a trabajar con los maestros a las escuelas públicas y privadas, gracias a Dios tenía el apoyo de los maestros. Y de repente a una que otra directora que me decía, o sea, ¿por qué te vas a venir a meter aquí, verdad? Pero gracias a Dios. Entonces yo creo que es todo un equipo, pastor, de toda sociedad, familia. Ahora sí que pues nosotros como iglesia tenemos que trabajar todos juntos en esto. Pastora, ¿hay una relación entre ese síndrome de hijos emperadores y algún trastorno psicológico? ¿Hay algo, una relación o nada tiene que ver? Bueno, sí he estado investigando. Yo creo, como le digo, este es un término que tiene poco, no tiene mucho. Es un síndrome. Se ha estado investigando. De hecho, fíjese, hay muchos psicólogos, psiquiatras que están en contra de esta etiqueta, que dicen, no, o sea, no hay niños emperadores. O sea, hay niños. No es que niños emperadores, reyes, o sea, tiranos, no, o sea, y son de los psicólogos o psiquiatras o personas que trabajan con la conducta humana, decir, es que no etiquetes, o sea, estamos para ayudar, no para etiquetar. Entonces, ni siquiera están de acuerdo con el término. Entonces, y de esa manera también hay personas, investigaciones que yo por ahí he leído, de que hay algunos que dicen que son cuestiones también genéticas o a nivel neurológico, pero también es algo que se ha estado investigando, o sea, hasta ahorita no es algo que diga, sí es 100% genético o 100% neurológico, no se ha comprobado, pastor, o sea, hay algunos que están a favor, otros que están en contra, unos que dicen que sí, otros que no, entonces es algo, ¿qué hago yo? Pues más que nada evaluar en ese aspecto y decir, bueno, si es cuestión de aprendizaje, es cuestión conductual, es cuestión emocional, es cuestión de entorno familiar, hay que evaluar todo eso, pastor. Cuando uno detecta que hay un niño que quiere tomar el control, un niño, adulto, adolescente, joven, que quiere tomar el control, ¿cómo podemos ayudarle a corregir eso? Como padres, como pastor, ¿cómo podemos ayudarles desde un punto de vista práctico para ello? Primero que nada es, o sea, como digo, sea en el ámbito que sea, tenemos que entender a no, lo que decía hace un momento, no juzgar, no criticar, no señalar. Sí. Y como padre tenemos que, ahora, y también como pastores, pues empatar con la persona. Tenemos que trabajar mucho con la empatía. De hecho, hace un poquito, digo que tuve una junta con las maestras de niños. Yo les decía, por favor, o sea, pónganse un poquito en los zapatos de los niños que están llegando. O sea, a veces nos es fácil como padres, como psicólogos, como sociedad, incluso como pastores, el juzgar, criticar, señalar, es que esto, y esta familia, esta persona, esto. Digo, pero pensemos un poquito en lo que está pasando la persona. O sea, metámonos un poquito a lo que está sucediendo en esa persona y pongámonos un poquito en su lugar. O sea, si estuviéramos o sea, por ejemplo, si estuviéramos en el caso, como papás, que tuviéramos un hijo y así, pues que quisiéramos como padres que nos ayudaran, claro, que estuvieran ahí para ayudarnos y sacarnos de esto, no que nos criticaran o juzgaran, señalaran, no, que nos ayudaran. Entonces, ¿qué es lo que mi trabajo se basa, como psicóloga conductual, en eso se basa toda mi carrera y mi trabajo, que todo lo que aprendemos, pastor, se puede desaprender. Okay. O sea, todo. Es mentira que ellos dicen, es que ya aprendí lo que tenía que aprender y jamás voy a volver a aprender. Es mentira. O lo que aprendí ya no lo puedo desaprender. Eso no es cierto. Okay. O sea, todo lo que hemos aprendido lo podemos desaprender. Somos reprogramados. Exactamente. Okay. Y todo lo que no hemos aprendido, lo podemos aprender. Entonces, cuando nos topamos en un caso así con un niño, joven, adolescente o adulto, que está viviendo de esa manera, pues es enseñarle. O sea, es como de alguna manera, como dicen por ahí, reprogramar, o sea, todo, ¿verdad? Volverlo otra vez, ¿sabes qué? Y enseñarle de esa manera. Lo que él no aprendió, hay que enseñárselo. Y sé que sí se puede. Sí se puede. Como padres, pastora,
¿Qué es útil para desarrollar una crianza saludable en los niños? Primero, ser padres saludables. Primero que nada. Buen punto. No, sí, claro. O sea, nunca vamos a crear un hogar o formar un hogar saludable, hijos saludables, si no somos padres saludables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros mismos primero? Ahora sí que evaluarnos, ahora sí como decía el salmista, examinarnos a nosotros mismos y ver si hay en nosotros situaciones que quizás emocionalmente estemos siendo afectados. Cuando hay padres dañados, cuando hay padres afectados, van a crear o formar hijos afectados o dañados. Es una responsabilidad traer hijos. Desde el punto de vista no solo de decir, bueno, como pareja, como matrimonio, vamos a tener un hijo, sino ser responsables si estamos preparados emocionalmente para traerlos. ¿Es correcto pensar así, pastora? Pues yo creo que a lo mejor, pero no meternos en esa idea Claro, de claro. que, porque entonces pues nadie estaríamos preparados al 100, hijos. sí. No, porque nadie estamos preparados. Es como cuando uno entra al matrimonio. Uno entra con todas las, Sí. la emoción. Y yo siempre digo, cuando se casa una pareja y dan las 12 y Cenicienta pues sí. ¿Por qué? Porque no es lo que uno esperaba. O sea, uno va con ciertos conceptos e ideas al matrimonio y te das cuenta ya en la realidad, por más estudios que hayas tenido, por más que hayas leído libros, por más de esto, ya llegas a la realidad del matrimonio y dices, no es lo que yo esperaba. Claro. Entonces ahí es donde muchas veces empieza la frustración de los matrimonios. Y cuando llega la paternidad es lo mismo. A veces uno, no, sí, qué padre, que el hijo y esto y lo otro. Y me he topado con parejas, y sobre todo en el caso de las mamás, que están con toda la energía y con todas las ganas de que llegue el bebé y todo, ay no, ya cuando nazca esto y esto y esto y esto y esto. Y nada, la primera semana están con la depresión. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, yo creo que aquí lo que sí es válido es que busquemos ayuda, pastor. O sea, no tener ese miedo de que decir, o sea, ¿cómo voy a formar a mis hijos? ¿Qué voy a hacer con ellos? Y todo eso. O sea, hoy más que nunca, gracias a Dios, tenemos muchas herramientas. O sea, mucho de dónde, y aparte, pues tenemos la principal herramienta que es la palabra de Dios, donde nos enseña muchísimo, o sea, es el manual por excelencia donde nos enseña a ser padres. Le comento esto porque, por ejemplo, mi vida antes de conocer a Dios obviamente fue un desastre. Muchas situaciones por un padre alcohólico, violento, agresivo, pobreza extrema, escasez a más no poder, violencia, tantas cosas que surgieron en el hogar donde yo me crié. Y yo recuerdo que yo tenía 9 años, después de una pelea con mi papá porque llegó alcohólico, violento. Creo que la gente se puede imaginar lo que es tener un padre alcohólico. Después de una pelea con él, yo recuerdo que yo salí corriendo de la casa. Vivíamos en un tejabancito muy humilde. A 2 cuadras había un terreno baldío. Y yo recuerdo, como si fuera hoy, sin conocer a Dios, 9 años, yo recuerdo que yo levanté mis ojos al cielo y yo le dije, la verdad no sé si existes, porque si existieras yo no viviera lo que vivo. O sea, ese era mi pensamiento. Pero yo le dije, si existes, te quiero hacer una promesa. 9 años de edad. Si existes, yo te prometo que cuando tenga hijos, no van a vivir lo que yo vivo. O sea, yo tenía una convicción de que esa no era la vida. O sea, yo dentro de mí decía, aunque estaba muy niño, yo decía, es que ¿cómo es posible que yo quiera que alguien viva lo que yo vivo? No puedo. Y yo me recuerdo que yo le hice esa promesa a Dios a mis 9 años, de tener un concepto claro. Quizás no tenía una percepción de ser, cómo iba a ser padre, pero tenía algo claro. No iban a tener un padre alcohólico que los iba a tratar así. Por eso era la pregunta. Sí, yo creo que sí, se puede. Ha habido casos, pastor, de que sí hay personas que han vivido esas situaciones y ellos determinan. Es decir, yo no voy a hacer, o sea, lo que hicieron conmigo mis padres. Voy a cambiar y que sea diferente. Y sí, hay personas que lo han llegado a lograr. Por ejemplo, hay mujeres que en un momento determinado sus madres fueron alcohólicas, prostitutas, o sea, todo eso. Entonces, ellas llegaron a un momento de decir, sabes que yo no quiero esta vida y no la quiero para mis hijos,
y tomaron esa decisión y esa firmeza y lo lograron. Entonces sí se llega, o sea, sí llega, pero también surge la situación de que dices, lo dice uno, casi por lo rigor. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida siendo solteros le dijimos, yo nunca voy a hacer lo que mis padres hicieron conmigo. ¿Y qué hacemos? Lo reproducimos. Lo reproducimos. Entonces, ¿por qué? Porque fue lo que aprendimos, Claro. fue lo que vivimos. Ahora, claro que cuando se dan este tipo de casos donde hay extrema violencia, donde hay situaciones muy fuertes, el que uno, o sea, determine y decida, ¿sabes qué? No, o sea, qué bueno cuando se logra. Pero también ha pasado la situación de que hay muchos que lo han dicho y lo reproducen. ¿Por qué? Porque al final de todo, o sea, dices, fue lo que aprendiste, fue lo que viviste, no hay otra manera en que te enseñaron, entonces tú lo vuelves a reproducir. Pero aquí la bendición es que precisamente, pastor, cuando uno se encuentra con Dios, pues las cosas pueden cambiar. Sí, claro. Y pueden ser totalmente diferentes. Pero yo creo que aquí si uno lo determina, sí lo logra. Sí. O sea, sí puede. ¿Sabes qué? Esto que yo viví, por ejemplo, yo muchos casos en terapia que decían, es que a mí me golpearon mis papás, yo no voy a golpear a mis hijos. Y yo no golpeo a mis hijos, y sí lo han logrado. Sí. Hay muchos, es que a mí me humillaron mis padres, yo no voy a humillar a mis hijos. Y sí lo logran. Cuando uno realmente lo decide y lo determina de esa manera. Y como yo le decía a mis pacientes cristianos, y más, si tenemos una gran ayuda, claro, pues con mayor razón lo vamos a lograr. Sí. ¿Cómo podemos fomentar un ambiente familiar saludable para prevenir cosas en la familia? ¿Cómo lo podemos fomentar? Ok, hablando desde el punto de vista psicóloga, pues yo creo que el respeto, donde haya respeto, donde haya orden, donde haya límites, donde cada miembro de la familia cumpla con sus responsabilidades, donde haya una buena comunicación. ¿Sí? Si todo eso se da, yo sé que a veces es difícil porque todos en familia, todos somos diferentes, papá y mamá son diferentes, los hijos son diferentes, entonces, pero si se llega a lograr eso, o sea, donde haya amor, respeto, comunicación, donde haya armonía, donde haya lealtad, fidelidad, o sea, todo eso yo creo que se llega a lograr, el que se dé. Acá yo tomé un curso que se llama Paternidad Positiva. Entonces, con la pregunta que me hizo hace un momento, que dice, ¿cómo se logra hijos buenos o sanos siendo padres positivos? O sea, siendo padres positivos, ¿qué significa? Que, pues, primero que nada, yo tengo que estar bien conmigo mismo para poder también estar bien con mi pareja, con el esposo o la esposa. Y si están bien como matrimonio, pues van a estar bien como padres y los hijos van a estar bien. Entonces, ¿dónde tiene que empezar esto? Con papá y mamá. Donde papá y mamá tiene que haber un respeto, donde papá y mamá tiene que haber una buena comunicación, donde con papá y mamá tiene que haber esa lealtad, esa fidelidad, tiene que haber esa armonía, tiene que haber, o sea, esa unidad. Si en papá y mamá no existe nada de esto, difícilmente se va a crear y formar en el ambiente familiar, en los hijos. Entonces, primero que nada tiene que ver eso. Eso es lo que nos habla la paternidad positiva. Orden, reglas, disciplina, responsabilidades, límites, o sea, todo eso, todo eso. Entonces, es cuando nosotros como padres, si logramos eso, vamos a crear un ambiente positivo, vamos a formar un hogar positivo, vamos a crear hijos. Ahora, yo no digo, porque de repente también mis pacientes me preguntaron, licenciada, ya con eso todo va a estar bien siempre, y ya no va a haber problema, ya no va a haber diferencia. Ya le digo, no. A veces me preguntan, bueno, ya con tener todo esto, entonces ya todos nuestros problemas se acabaron. Dije, no, sus problemas se van a acabar cuando esté 3 metros bajo tierra. Y eso depende a dónde vaya, ¿verdad? Sí. Entonces, mientras estemos en esta vida, claro, vamos a lidiar con exactamente, muchas cosas. Pero si podemos trabajar con eso, pastor, de que haya respeto, unidad, amor, comunicación, lealtad, orden, reglas, disciplina, límites, que cada miembro de la familia tome sus responsabilidades, pues vamos a crear un hogar, no perfecto, pero sí un ambiente estable, exactamente, claro, un ambiente estable. Y algo que siempre les digo a las familias, y esto ahora, eso fue un poquito como psicóloga, como pastora, uno de mis textos favoritos, y que siempre, hubo un tiempo que cuando estábamos acá en la fe Apodaca, estuvimos dando muchos años pláticas prematrimoniales, y siempre empezábamos en las pláticas prematrimoniales con este texto. Uno de mis pasajes favoritos, Salmo 127:1.
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo puedo tener todo eso, pero si no está realmente el fundamento de quien edificó el hogar, difícilmente lo vamos a lograr. Yo he tenido pacientes no cristianos, ¿sí?, que han empezado con todo esto, pero llega un punto donde dicen, es que ya nos topamos con esto. ¿Qué sigue de ahí? Pues ya hicimos esto, esto y esto, pero siguen las situaciones. Es ahí donde digo, bueno, la psicología, tanto como la psiquiatría y la medicina y la ciencia tienen un límite. Y cuando llegan a ese límite, entonces sí entra quien todo lo puede. Y ese es Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo siempre he pensado esto y lo he enseñado mucho. Dios hace lo imposible. Nosotros tenemos que hacer lo posible. Dios hace lo que Él ya hizo y ya Jesús hizo todo por la familia. Ahora nos toca a nosotros hacer lo que a nosotros nos corresponde, que es ser padres positivos, ser padres buenos, para formar hijos buenos. Y lo logramos con eso, con el amor, la unidad, el respeto, o sea, la lealtad, la fidelidad, la comunicación, el orden, las reglas, las disciplinas, los límites, con todo eso. Una última pregunta, pastora. ¿Cómo se puede criar a los hijos con autoestima, seguros de sí mismos, pero sin caer en ese síndrome de emperador? ¿Cómo? Porque creo que los hijos deben de tener autoestima, deben de ser seguros, hasta deben de tener cierta independencia, pero sin que caiga en ese comportamiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que, pues, para empezar también tenemos que tenerla nosotros, ¿verdad? Claro. Como padres, porque si estamos como padres, por ejemplo, yo digo que como las avestruces, si somos padres que estamos metiendo la cabeza en la tierra por una baja autoestima, pues vamos a crear hijos de esa manera, inseguros, temerosos, miedosos, donde les va a dar temor salir a la sociedad y todo. Entonces, y también tenemos el otro extremo de los padres que son muy orgullosos. Entonces yo creo que para empezar nosotros como padres tenemos que trabajar mucho con una buena y sana autoestima para poder enseñar a nuestros hijos. Entonces, y eso también se transmite, pastor. O sea, si yo no tengo una buena y sana autoestima, pues voy a crear a mis hijos. De repente he tenido mamás que dicen, me traen a sus adolescentes, es que mi hija es bien insegura, es que mi hija esto, es que mi hija... Y uno trabaja con la mamá y dice... Sí, es lo mismo, es el ¿verdad? origen, sí. Exactamente. Entonces, tenemos que empezar con nosotros, pero una cosa sí tenemos que empezarles a enseñar a nuestros hijos. Enseñarle a nuestros hijos que en esta vida, pues, vamos a topar de todo. O sea, que en esta vida va a haber momentos buenos, va a haber momentos malos, va a haber gente buena, va a haber gente mala, va a haber gente que les va a aplaudir, pero también va a haber gente que no. Algo que yo he aprendido en lo personal, pero también lo trabajo mucho precisamente dentro de lo que es la autoestima. Yo le he enseñado a muchos pacientes, se lo enseñé a mis hijos y es algo que yo también lo aprendí, es que, por ejemplo, qué bueno cuando alguien te da un buen comentario. O sea, qué bueno cuando alguien te viene y te dice, ay, qué bueno que hiciste esto, lo hiciste muy bien y te quedó bien padre esto, o sea, y te echa porras y te aplaude y te dice, es que tú eres bueno en esto y que lo hiciste excelente y todo. Digo, qué padre, cuando alguien viene y reconoce tu trabajo. Digo, pero también te vas a encontrar gente que te dice, eres lo peor, eres un inútil, o sea, no lo hiciste bien, esto te salió mal y que qué es, o sea, te empiezan a decir tantas cosas. Entonces, yo le enseñé a mis hijos que tanto una cosa como la otra nada más la tomen, ¿sí? O sea, que cuando viene alguien y le dice, qué bueno, diga, gracias. Pero cuando viene alguien que le dice, es que eres lo peor, nada más dile, gracias. ¿Por qué? Porque si tomamos lo negativo nos va a afectar, claro. Pero si tomamos las cosas muy en serio también, pastor, de lo que nos están diciendo bueno, el día que no nos lo digan, ¿qué va a pasar con nosotros? Oye, ¿por qué no me lo dicen? O sea, nos vamos a frustrar también. O sea, nos frustramos de acá y nos frustramos de acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Equilibrar las cosas, equilibrar. Y si sabes qué, o sea, yo voy a cuidar que no me afecte lo negativo, pero tampoco lo que me digan bueno. Entonces, si me lo dicen, qué bueno. Si no, pues no va a afectar mi vida en nada, ¿sí? Pero también tengo que cuidar de aquellas personas que me van a decir cosas malas. Yo algo que les enseñé a mis hijos desde pequeños, cuando empezaban en el kinder, que de repente uno de ellos llegó, es que un amiguito me dijo y esto, y yo le pregunté, bueno,
y tiene razón él, es así, es cierto. Y me decían, pues no, mami. Digo, entonces, ¿para qué te lo crees? Yo siempre ya les decía, y de repente, ya en la primaria o en la secundaria me dice, mi hijo también me dijo, mami, has creado un monstruo. Digo, ¿por qué? Porque como yo le enseñé desde pequeño de esa manera, dije, no te creas, si alguien te viene y dice que eres... Porque siempre que venía me decía, mami, es que un niño me dijo así. Le dijo, ¿y es verdad? No, mami, pues no. Le digo, entonces, ¿para qué te lo crees? Dije, no te lo creas. Le dije, y siempre les enseñé también, le digo, miren, vivimos en un mundo de libre expresión, donde todo mundo puede hablar y decir lo que quiere. Entonces tenemos que soportar eso, tenemos que aprender a vivir con eso, porque va a haber personas que te van a decir cosas buenas, va a haber personas que te van a decir cosas malas. Entonces, como les enseñé eso, recuerdo que en la secundaria, en la prepa, no recuerdo, tuve una situación un poquito fuerte ahí, y me dice, no, mami, es que tuve esto y esto con una compañera, y me hizo esto y esto, y que no sé qué, y todo, y luego, ¿tú qué hiciste? No, pues me valió, mami. Le dije, ¿cómo que te valió si te hizo esto y esto y esto y esto? ¿Cómo que te valió? Fue en la prepa porque casi le estaba costando una de sus materias que pasa. Le dije, ¿te ibas a llamar por esa situación? No, mami, ya los maestros me conocen y a mí me valió. Y luego le digo, ¿por qué te valió esto? Dijo, sí, mami, no me preocupo. Y fue cuando me dice, mami, es que has criado un monstruo. Le digo, te la bañas. Pero tenemos que tener cuidado en esa parte, pastor, de equilibrar, o sea, de enseñarle a nuestros hijos, o sea, que en esta vida vamos a enfrentar de todo. Entonces, ¿qué tiene que ver? O sea, la seguridad, por ejemplo, hay mujeres que dicen, es que me voy a casar con el hombre de mi vida para que me haga feliz yo. No, pues ya marchaste, ¿verdad? O la mujer o el hombre también, es que con esta persona para que me haga feliz. Le dije, no, o sea, no. Te tienes que hacer feliz primero a ti mismo, porque si tú no te amas, y la Biblia nos lo dice bien claro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando no nos amamos a nosotros mismos, ¿sí? Corremos el riesgo, pastor, de que no vamos a amar a los demás y vamos a tener una autoestima baja. O sea, tenemos que amarnos a nosotros, tenemos que respetarnos a nosotros, tenemos que estar seguros nosotros primero de nosotros mismos, para que entonces sí los demás nos respeten. Para que entonces sí haya, o sea, que los demás vean en nosotros primero una buena autoestima. Entonces, como yo le digo a ciertos pacientes, les decía, ¿cómo tú le vas a exigir? De hecho, hace poco tuve una paciente, que de repente ahí andaba con todo eso de los derechos de la mujer y todo eso. Y yo le preguntaba a ella, le digo, ¿cómo vas tú a pelear los derechos de la mujer si no hay un respeto primero contigo misma? Dije, ¿cómo es? Le digo, es ilógico. O sea, primero respétate a ti misma. O sea, respétate a ti misma, ten la seguridad en ti misma y entonces ya vas a pelear todo lo que tú quieras. Pero si no lo tienes en ti, ¿cómo vas a poder luchar por otros? Entonces, yo creo que esa es la parte, pastor, donde primero para enseñarle a nuestros hijos tenemos que hacerlo primero nosotros, ¿sí? Y crear esa seguridad en ellos, pero que tiene que ver primero con nosotros. Todo. Excelente plática, pastora. Muchas gracias, de verdad. Ha sido, sé que para todos los que nos están viendo y los que están oyendo, es una bendición estas pláticas porque es saber que ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la ciencia en general es satánica o es mala. Es saber que es una herramienta que Dios la pone también a nuestra disposición como iglesia para echar mano de ella y poder, a final de cuentas, ayudar y bendecir a las personas. Para los que nos ven por primera vez, la pastora Selene es pastora, es psicóloga y tiene una congregación muy hermosa en Santa Catarina donde todas las personas pueden asistir y la verdad serán muy, pero muy bendecidas y muy bien recibidas. Pastora, ¿nos puede decir la dirección y los horarios de reunión, por favor? Sí, claro que sí, es Colegio de Niñas, 111, entre Colón y Zaragoza, y en el mero centro de Santa Catarina. Ahí nos puede encontrar, ahí en nuestra página, la fe, así nos encuentra Castillo del Rey, la Fe Santa Catarina, ahí encuentra la ubicación, el mapa, y cualquier duda, pregunta, pues estamos para atenderles. Nuestros horarios son los miércoles, de 7 a 8 estamos teniendo tiempos de oración, donde estamos orando por las necesidades ya personales, y de 8 en adelante, nuestra reunión de miércoles de mitad de semana, y también tenemos los domingos a las 9 de la mañana y a las 11:30 de la mañana.
los que estén por ahí cerca o si tiene familiares, amigos cerca, pues ahí las puertas están abiertas y les vamos a recibir con todo nuestro corazón. Carmen, es una bendición porque es una congregación amistosa, creciente, que va en un crecimiento increíble y es un lugar donde su familia va a estar muy bendecida, pues hay lugar para niños, hay lugar para jóvenes, para adolescentes, para matrimonios, para hombres, para mujeres. En sí es una iglesia que atiende a toda la familia porque creemos que cada área de la familia merece ser ministrada. Así es que créanme que será una bendición que usted pueda asistir a la Congregación de la Fe Santa Catarina. Damos gracias a Dios. Gracias, pastora. Gracias, pastor. Gracias de verdad gracias. por aceptar la invitación, porque sé que es de mucha bendición para todos los que nos ven. Muchas gracias, Dios los bendiga y recuerde, hablando con café. Dios los bendiga.